Muy buenos días a todos, bienvenidos a este noveno capítulo ya, o noveno vídeo de esta colección que estamos haciendo a nivel informativo de Comunitae. Bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte de este maravilloso tema de las reuniones. En el vídeo anterior estuvimos viendo pues, cómo funcionan las reuniones a nivel de dinámica, a nivel de comportamiento, de estructura muy general. Hoy quizá entraremos un poco más en materia en cuanto a lo que es cómo debe funcionar, qué tipos de reuniones hay, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos que tener claro que hay muchas juntas, muchas reuniones, que es que ya empiezan mal antes de celebrarse, pero porque están mal planteadas, porque no se ha buscado la definición de ese tema a la hora de convocarla, o no se ha omitido información, o no se ha facilitado toda la información necesaria para que la gente tenga elementos para después venir con la lección aprendida. ¿De acuerdo? Entonces hay que ser muy riguroso en cuanto a las convocatorias, en cuanto a la forma de plantear la reunión, para que de esa manera todo el mundo pueda acudir sabiendo de qué se va a hablar y en qué términos. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que tener claro es que una reunión, si no tiene una buena dirección, y perdonar la rima fácil, acaba siempre en discusión. En fin, vamos al tema que nos ocupa hoy. Y yo empezaría pues hablando de los tipos de reuniones que pueden haber. En principio, el administrador siempre os va a ofrecer y tiene el mandato legal de que así sea, que reuniones ordinarias habrá una. No sé si esto lo tocamos quizá en el tema de las convocatorias, como va ligado una cosa con la otra, es fácil que entremos en repetición, pero reuniones ordinarias habrá una. La reunión ordinaria se caracteriza ya no solo por los plazos de envío de convocatoria, sino porque tiene unos temas que son imprescindibles, que es la elección de cargos de la Junta, la aprobación de resultados del año anterior y la aprobación de presupuestos y cuotas para el año siguiente. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que en esa reunión no se pueda hablar de otros temas, faltaría más. Pero esos son los tres puntos que básicamente caracterizarían a esa reunión ordinaria. Después están las extraordinarias. Extraordinarias, ahí podemos hablar absolutamente de todo, no se discuten cargos, no se discuten eh, presupuestos o estados de cuentas, aunque es cierto que tú puedes organizar una extraordinaria para un problema que ha habido con un cargo. Véase, por ejemplo, una elección de administrador y se puede discutir sobre estados de cuentas. Véase, por ejemplo, cuando un administrador nuevo entra y le llega una liquidación del anterior o de quien llevara las cuentas y se discute ahí y se aprueban ahí esas cuentas y no deja de ser una extraordinaria. En fin, estos serían los tipos de reunión que existen. ¿De acuerdo? Entonces, para esos acuerdos tenemos que pensar que el administrador certifica el contenido de lo que se habla allí, de lo que se acuerda allí. Entonces, depende un poco de él y de la sensibilidad del tema que se está hablando, cuál es la forma de recoger los votos y reflejar esos votos y esos acuerdos en un acta. Quiero decir, no siempre hace falta que para tomar un acuerdo tengamos que firmar un cuadrante y poner el DNI y decir yo he votado que sí para esto y que quede constancia íntegra de quién ha dicho que sí, quién ha dicho que no, a pintar la escalera de verde o de azul. Pues sería absurdo y una pérdida de tiempo impresionante. Por eso el administrador puede certificar que esos resultados que está reflejando en un acta han sido así. A la práctica,
cuando son temas menores, cuando son temas que son de puro mantenimiento o de mejora de elementos de la comunidad, pues preguntas todos a favor. Si hay alguien en contra, nadie responde uno. Ahí sí tienes que decir quién es ese uno que ha dicho que no, por si después hay consecuencias, o incluso las abstenciones. ¿Vale? Entonces, depende, como os decía, de la sensibilidad del tema que estamos tratando. El hecho de que tú reflejes quién ha votado sí, quién ha votado no. Y como os digo, no hace falta que sean un cuadrante con nombre, apellidos, DNI, teléfono y número de zapato. No es necesario. Muchos de los acuerdos pueden tomarse a mano alzada o simplemente recogiendo quién está en contra o quién está a favor, depende de quién sea la mayoría. ¿De acuerdo? A la práctica, y yo lo hago bastante. ¿Todos a favor? Sí. Abstenciones, ninguna. En contra, uno, dos. El tercero primera, el segundo primera. Ya. Con eso es más que suficiente. Después hay otros tipos de acuerdos, los que sí deben recoger el porcentaje de coeficiente, o los que requieren una doble mayoría. La doble mayoría os recuerdo que era la conseguida por porcentaje de coeficiente más número de propietarios. Se llama la doble mayoría. Pero eso ya son acuerdos pues, que tocan a el título constitutivo de la comunidad, estatutos, demás. Ya son temas más delicados, ¿de acuerdo? Pero por norma general, a mano alzada o con un recuento de todos a favor menos fulanito. ¿De acuerdo? Sabemos que lo ideal sería poder decir, pues el 83,2% ha dicho que sí y el 3,26% ha dicho que no. Pero hay temas que realmente no sería necesario, siendo prácticos. La ley después lo que te dice es que como hay unos coeficientes habría que recogerlos y demás. En fin, vale. Entonces hay otro tema candente en el tema de las reuniones, que es la asistencia y la delegación. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Cuando un propietario no puede asistir a la reunión, puede tener los compromisos mil que haga falta o porque por el horario le es imposible, con la convocatoria enviamos un volante, que es el de delegación de voto. Bien, eso te faculta como delegado a que puedas hablar en su nombre, siempre que te haya dado unas directrices. Quiere decir que el propietario te dirá, bien, como he recibido la convocatoria, te diré, vete por mí y di que en el punto 1 he dicho esto y en el punto 2 he dicho lo otro, que eso lo ideal sería que lo trajera por escrito. Otro tema es la representación. Cuando alguien representa, no delega. Quiere decir que tiene manga ancha para opinar, para tomar decisiones en nombre de la otra persona. Bien, el matiz está ahí. Uno puede opinar y tomar decisiones en nombre de otro cuando representa, o puede ejercer la delegación siguiendo las directrices de lo que ha dicho el propietario. ¿De acuerdo? Entonces, os repito, siempre, siempre, siempre es mucho mejor cuando todo esto se deja por escrito. Porque después hay discusiones, porque dentro de 3 meses no nos acordamos, porque no me interesa acordarme por lo que sea. De esta manera el administrador siempre tendrá un correo electrónico, por ejemplo, diciendo, no, perdona, aquí dijo que representaba o que delegaba y decía esto. ¿Vale? Porque la obligación de votar está. Y aunque no se pueda ir a la reunión, sí puedes dejar una prueba fehaciente de que tú estás de acuerdo o estás en contra de aquello a la hora de pedir responsabilidades, si llegara el caso, todo eso que tendrías, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, siempre, todo lo que esté por escrito no se olvida, no se transversa, no se malinterpreta, ¿de acuerdo? Aquí hay otro tema que sucede bastante en las reuniones y es
La morosidad, ¿vale? Fantástico tema de la morosidad y los vetos a votar. Bien, en todas las convocatorias que deben figurar los pisos, los departamentos, que tienen algún recibo devuelto, que tienen alguna cantidad pendiente de abono, se dice que hay la opción de vetar a ese departamento. Pero insisto ahí, es una opción. Podemos habilitar el voto de esa persona. Esa es una decisión que se toma previamente o debería tomarse previamente y decir, ¿qué hacemos con los morosos? ¿Les vetamos? ¿Les dejamos sin la posibilidad de votar? ¿Les habilitamos el voto? Todo depende. Aquí hay que hacer trajes a medida. Hay gente que por circunstancias no ha podido hacerse cargo de las cuotas comunitarias, solo una extraordinaria, pero tiene un compromiso. Y un compromiso que a veces está firmado. O tiene una regularidad a la hora de liquidar cuotas. Entonces, a mí una persona que venga y que me diga, no puedo con 100, pero sí que puedo con 60, y me está liquidando los 60 mensualmente y de forma regular, yo a esa persona, aunque deba dinero, no la puedo considerar morosa, porque se ve que tiene intención de liquidar, lo que pasa es que no llega. Y hay que entender que las circunstancias económicas no son las mismas para todo el mundo. Aquí el problema está en el que cuando, debiendo algún recibo o alguna cantidad, se le llama para requerirle el pago de esta cantidad, espera que el lunes tengo que cobrar una cosa que lo sé, que estabas el primero en la lista para cuando yo cobre este proyecto, te lo ingreso. O sea, ese perfil de vendehumos, porque no es otra cosa, se repite prácticamente en todas las comunidades. Oye, es calcadito, ¿vale? Es el mismo que hablábamos en el anterior vídeo de boicotear reuniones y demás. Es el mismo perfil. Entonces, a esta persona sí, aunque daba un céntimo, vétale. Vétale, porque lo único que va a hacer va a ser torpedearte la reunión y hacer llegar a todo el mundo tarde a su casa. Entonces, esa es una decisión que hay que tomar. Es más, se debería anunciar al inicio de la reunión el hecho de los propietarios de los departamentos tal y tal que tienen recibos pendientes o que tienen cantidades pendientes a abonar, quedan vetados. Y se debería decir, para que de esta manera, oye, si no les interesa, pues se pueden ir y no te torpedean la reunión. Otra cosa es que no puedan hablar. Ahí sí que os diré alto. Hablar puede hablar todo el mundo. Estamos hablando de la posibilidad de votar. ¿De acuerdo? Matices, como siempre. Además, nos enfrentamos a una ley, ya sea la ley de propiedad horizontal como el Código Civil catalán, que todos los artículos los termina de una forma tan ambigua, o con la coletilla de que, a falta de acuerdo, pues lo que decidan las dos partes, que todo queda abierto. Todo queda pendiente de una aprobación entre dos partes o entre tres o entre cuatro. Con lo cual, como más claros seamos y como más claras dejemos las cosas, mejor nos irá a todos. ¿De acuerdo? Pues a estos tres temas, yo creo que ya hemos cerrado este tema de las reuniones. No hay mucho más que aportar. La única cuestión, y creo que ya lo comenté en el anterior vídeo, pero que creo que no está de más de repetirlo, es el maravilloso tema de los ruegos y preguntas. Volver a insistir en que no es el espacio para decidir. Ahí no se puede decidir nada. Ahí se puede encargar al administrador o a quien sea que pida unos presupuestos, que prepare esto o lo otro para la siguiente reunión, pero no es el espacio para decidir nada.
Entonces, bueno, básicamente yo creo que estos puntos son los que eran más importantes a la hora de tratar hoy para cerrar este capítulo de las reuniones y encarar ya el siguiente capítulo, que va muy vinculado también con este tema de las reuniones, y es el de la liquidación. En cómo leer una liquidación, cómo está estructurada, qué tipos de liquidaciones hay y despejar un poco las dudas sobre esa amalgama de columnas llenas de números que os acostumbramos a enviar. ¿De acuerdo? Entonces, nada más. Muchas gracias por volver a escucharme y hasta la próxima.